Hoy en Cara a Cara hablamos sobre la renuncia de Raúl Cervantes a la Procuraduría General de la República, las declaraciones de Peña Nieto sobre corrupción en el contexto del helicóptero oficial utilizado por Emilio Gamboa Patrón para ir a jugar golf con Enrique Peña Nieto. Y también hablamos con Patricia Martínez de Guadalajara sobre los planes parciales y nos visitan dos representantes de organizaciones sociales para hablar del sistema estatal anticorrupción. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusein. 9:05 a.m. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Cara a Cara. WhatsApp, usted lo conoce, 33 18 80 76 41. Si quieres hacernos un comentario, una recomendación, una crítica, lo que guste, es un tema a abordar que te gustaría, estamos a tus órdenes en el WhatsApp 33 18 80 76 41. Ayer renunció Raúl Cervantes, poquito después de que concluyó este espacio radiofónico. Raúl Cervantes, fiscal, bueno, todavía procurador, aunque en todo el trayecto para la transformación de la Procuraduría en Fiscalía, renuncia luego de la polémica que hubo por su designación. Hay que recordar que Raúl Cervantes fue el director jurídico de la campaña de Enrique Peña Nieto y generó mucho debate, y a pesar de ello el presidente lo impuso como Procurador General de la República. También pasó por el Senado de la República, aprobado por la mayoría de las fuerzas políticas ahí representadas, y Raúl Cervantes entró desde principios, de los primeros días en la Procuraduría, con falta de credibilidad, legitimidad, y le tocaba investigar casos muy importantes, casos que usted conoce, Grupo IGA, OHL, temas, por ejemplo, como las investigaciones por los sobornos de Odebrecht. Todo eso caía dentro de la jurisdicción del propio fiscal carnal, así fue popularizado en su momento bajo este hashtag, y sin embargo la presión social, mediática, la presión porque Enrique Peña Nieto no le impusiera 9 años para ser el primer fiscal general de la República, hizo que Raúl Cervantes decidiera dejar el cargo. En este momento se queda un encargado de despacho y veremos cuál es la propuesta del Ejecutivo, si será antes de la elección de 2018, si será después de la elección de 2018, pero digamos que después de este debate social, de la presión de una parte de las organizaciones de la sociedad civil, está difícil que el presidente Peña Nieto pueda imponer en conjunto con sus aliados políticos a un fiscal que no tenga la independencia necesaria para entrarle de lleno a la reforma del sistema judicial en nuestro país, para al mismo tiempo también participar en este sistema nacional anticorrupción que tiene como objetivo reducir los importantísimos niveles de corrupción que vive este país. Y hablando de eso, el presidente de la República ayer concedió una entrevista. Sabe usted que es muy raro cuando el presidente concede entrevistas y vamos entendiendo por qué. El presidente prefiere hablar en ruedas de prensa sin preguntas de los medios de comunicación, o incluso hacer posicionamientos desde su despacho en Los Pinos. Ayer habló sobre corrupción, en una entrevista que concedió a Adela Micha para El Financiero, y muy interesante porque nos comparte la idea que tiene de corrupción. Escuchamos un fragmento de lo que dijo el presidente de la República en esta entrevista y lo comentamos. Ninguna otra administración había ocurrido. Creo que hoy conocemos el gran número de casos de quienes enfrentan procesos, y digo, ante presunciones de actos de corrupción, y que los están enfrentando. A cualquier cosa que ocurra hoy en día es por la corrupción. Si casi si hay un choque aquí en la esquina, fue la corrupción. Algo pasó en el semáforo. ¿Quién compró el semáforo que no funcionaba? Hemos tenido los ejemplos de socavones. Pues a ver, pasan en todas partes del mundo. Uno señalado, pero ha habido varios más, y ahora vimos estos sismos, y detrás de cada evento quieren encontrar un responsable, un culpable, y siempre es decir, es la corrupción, cuando no necesariamente asiste el que detrás de algún evento, consecuencia de algo, tenga que ver con la corrupción.
Sabemos desde el principio de la administración que la idea que tiene Peña Nieto de la corrupción es, por decirlo menos, vaga e inexacta. Al principio dijo que la corrupción era un problema cultural, un problema que venía casi en la genética de los mexicanos y que no podíamos hacer mucho contra este mal que afecta a nuestras instituciones y a la vida social. Y ahora lo que dicen es que pues andamos buscando corruptos detrás de los principales problemas que vive el país, y da algunos ejemplos. Por ejemplo, los socavones. Supimos qué pasó con la licitación para construir el Paso Express en Morelos, atascado de corrupción, con licitaciones que no cumplieron los requerimientos mínimos, con materiales de mala calidad, y el presidente piensa que detrás de un socavón de esas características, que tuvo muertos, mexicanos que murieron por la incompetencia de las administraciones, no existe la corrupción. Detrás de los sismos y también de la construcción de las construcciones en nuestras ciudades, es difícil que el presidente no vea los escandalosos niveles de corrupción cuando se otorgan permisos, cuando se hacen construcciones, no existen supervisiones, y sin embargo el presidente no ve que existan casos de corrupción detrás de estos temas. Y dice también, en ninguna administración se ha hecho más para combatir estos problemas. Yo nada más me preguntaría, de todos los casos de corrupción que han afectado al gobierno federal, Casas de Osorio Chong, de Luis Videgaray, estamos hablando también de posibles sobornos a Emilio Lozoya como director de Asuntos Internacionales de la campaña de Peña y por lo tanto también como director general de Pemex. Estamos también hablando de la Casa Blanca, de las relaciones con Grupo IGA, y sin embargo no hay una sola sentencia, ninguna investigación llevada por la Procuraduría General de la República para castigar la corrupción. Me parece que el presidente no sabe en qué momento vive el país, incluso en el contexto de lo que nos enteramos el domingo y el lunes. El domingo decide Emilio Gamboa Patrón, el coordinador de los senadores del PRI, ir a jugar golf con el presidente de la República, y para eso toma un helicóptero oficial, un helicóptero que se paga con recursos públicos, con dinero público, con impuestos que usted y yo pagamos, y sin embargo tampoco le parece un escándalo. Ayer Emilio Gamboa Patrón, para defenderse, según él, sale a decir que pues sí, tomó el helicóptero de Campo Marte porque iba a ir a jugar golf con el presidente de la República. Entonces me parece que estamos hablando de una crisis muy profunda, una crisis moral muy profunda de la clase política, cuando el presidente Enrique Peña Nieto no ve que detrás de muchísimos de los problemas que existen en el país está el mal de la corrupción. Y no es un gen cultural, ni un gen que tiene que ver con la mexicanidad, tiene que ver simplemente con instituciones débiles, con incentivos mal planteados y con un Estado de Derecho que no se cumple. Hablamos también de los planes parciales y saludamos a Patricia Martínez. Ella es coordinadora de gestión integral del municipio de Guadalajara. ¿Cómo estás, Patricia? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Enrique. Muy bien, muchas gracias. Oye, platícanos un poquito. Ayer leíamos en el periódico Milenio que de acuerdo a los planes parciales, un poco más de 100 predios se convertirían de uso público, uso privado, entre ellos parques, algún equipamiento urbanos. Platícanos si es cierta esta información y si también son ciertas la idea de que el Ayuntamiento de Guadalajara está privatizando algunos espacios públicos. No es así, y qué bueno que tenemos la oportunidad de aclarar este tema y explicarlo porque es muy sencillo de comprender. Y lo pongo con ejemplos. Primero decir, de este análisis que presentan de los poco más de 100 predios, únicamente 2 predios que son del municipio cambiaron su uso público para que se pueda desarrollar vivienda, oficinas y comercio. ¿Por qué razón? Y lo explico. Uno de estos predios está sobre Avenida Alcalde, y hay que recordar que Avenida Alcalde es por donde pasará la próxima línea 3 del tren ligero. Esto significa que se convierte en lo que le llaman corredor de transporte masivo. Sí. Y un corredor de transporte masivo lo que permite, evidentemente, es absorber un impacto de movilidad, es decir, pongo el ejemplo, toda la gente que se ha tenido que, durante años, que se ha ido desplazando a vivir fuera del municipio y que invierte 3 horas de su tiempo diarias en traslados, realmente lo que nos permite el desarrollar vivienda aledaña a los corredores de transporte masivo es poder conectarlos mucho mejor, que vivan cerca de donde trabajan, de donde sus hijos van a la escuela, de donde vive su familia, de donde hacen sus actividades diarias, cotidianas.
Entonces, eso es lo que nos permitirá este predio que está sobre Avenida Alcalde, poder incentivar un desarrollo que nos permita poder darle una oportunidad a la gente de regresar a vivir a la ciudad, con todos los beneficios que eso implica. El otro predio está ubicado en la calle Marsella, entre Pedro Moreno y Morelos. Sí. Hay que recordar que este predio está dictaminado por Protección Civil con un daño estructural, por lo tanto no se puede habitar en las condiciones que está y tiene que ser demolido. Ese predio, la idea es que también se pueda desarrollar vivienda, que se pueda desarrollar comercio, oficinas, pero la mayor parte de ese predio se está solicitando como contraprestación que se realice un parque público, sí, un parque para los niños de la zona, que hoy en día no existe suficiente equipamiento en esa zona con esas características. Entonces, al contrario, yo creo que de tener un edificio que no se puede habitar, a tener un proyecto donde la gente puede volver a vivir, pero además donde ganamos la mayor parte de ese terreno como un área pública que le falta a la zona, lo veo la verdad que bastante positivo. Entonces, aclarando, son únicamente esos dos predios los que cambian su uso público al privado, con estas características. El resto de los más de 100 predios que digamos que se registran en la nota no cambian de uso de suelo. Sí, y quiero decir otra cosa también que es muy importante. Hablan de que nosotros estamos cambiando el equipamiento a uso privado. No es así. Lo voy a explicar con un ejemplo. Sí. Hoy día, si alguien tiene una finca que la renta para una escuela de inglés, eso se clasifica hoy en día como equipamiento. Lo que nosotros estamos haciendo en los nuevos planes parciales es realmente llamarle a cada cosa por su nombre. Si el día de mañana esa persona que renta esa finca dice, no, pues ya no va a ser escuela de inglés, la verdad es que ahora quisiera construir ahí 4 departamentitos, sí, para heredárselos cada uno a mis hijos, ya no podría, porque está clasificado como un equipamiento. Cuando es una propiedad ya privada. Cuando es una propiedad privada, exactamente. Entonces, lo que estamos haciendo, todo eso que se le nombró equipamiento, que está en propiedad privada, le estamos nombrando, insisto, como es. Entonces, ¿es un problema de nomenclatura? Uso para vivienda. ¿Mande? ¿Es un problema de nomenclatura, Patricia? Así es. Es que hacían, en los planes vigentes, los que nos rigen ahorita, realmente había clasificaciones incluso muy largas, donde agrupaban varias cosas, para denominar a una sola, ¿no? Esta otra que es equipamiento, esta que es equipamiento, espacios abiertos y recreativos. Y entonces ahí cabría la posibilidad de que un terreno que es privado, que se usa para unas canchas de fútbol rápido, alguien haya dicho, considere que eso es un área verde, es un parque, cuando no lo es un terreno de un privado que decidió en su momento rentar para unas canchas de fútbol rápido, que el día de mañana puede construir y hacer unos locales comerciales y un par de departamentos. Sí se puede, pero hay que llamarlo por su nombre. ¿Por qué? Porque esto nos va a evitar malas interpretaciones, porque esto nos evita interpretar también con discrecionalidad. Entonces, al contrario, yo creo que es urgente poder hacer estos cambios para tener claridad sobre cómo se está desarrollando nuestra ciudad y con qué potenciales en cada uno de los predios. Entonces, parte de ese análisis que hacen en esta nota, habla de esos predios, refiere a esos predios que contaban con una clasificación de equipamiento y que ahora no. Y reitero, es por esta razón, porque a un predio privado tú no le puedes dar un trato de predio público. Antes de despedirte, Patricia, ¿qué pasa con el predio en específico del DEAN, que ha habido acusaciones, algunas de la oposición, diciendo que se entrega con un costo de poco más de 130 millones de pesos, cuando en realidad su costo real era de 230 millones de pesos? Yo creo que también ahí hay que hacer aclaraciones. Primero decir, es el terreno que está a un lado del Parque Liberación, conocido como el DEAN, donde actualmente está la planta de transferencia, es decir, es un basurero.
Y este predio lo que se está haciendo es también una reconversión justamente para permitir el desarrollo de vivienda. Y consideremos desarrollo de vivienda justo al lado de una otra línea de transporte masivo, pero al lado de 26 hectáreas de parque público en las que ya estamos realizando una inversión para reactivarlas como un gran bosque urbano de la ciudad. Cuando hablan de si fue poco o mucho lo que se vendió, yo creo que hay que hacer cuentas claras, ¿no? Y se entregaron los avalúos, efectivamente hubo una revaloración, considerando que es un suelo que tendrá que hacerse un saneamiento en el momento en el que se pretenda edificar algo ahí, pero también hay que considerar que en la propuesta que presentó el ganador está considerando realizar algunas obras de infraestructura que si le sumamos y las valorizamos cada una de ellas, por supuesto que estamos llegando al costo que tenía el predio. Patricia Martínez, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. Muchas gracias. Ahí está, las explicaciones, planes parciales, siempre un debate, el uso de suelo, qué se permite, qué no se permite hacer en la ciudad, y estamos metidos de lleno en esta discusión pública sobre los planes parciales. 9:20 a.m, vamos al corte. Al regreso comenzamos a discutir sobre el sistema estatal anticorrupción. Estarán con nosotros Cecilia Díaz Romo de Tómala y Enrique Velázquez de Hagamos. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. 9:23 a.m. Estamos de lleno en el proceso de selección de los 5 integrantes que formarán parte del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Hay que recordar, y lo hacemos también cada que platicamos de este tema, para que usted sepa exactamente cómo funcionará el Sistema Estatal Anticorrupción. El Comité de Participación es quien preside el Sistema Estatal Anticorrupción. Estos 5 integrantes, que a su vez habrá un presidente o presidenta de este comité, les toca, digamos, articular a una serie de instituciones, de instancias públicas que se encargan de combatir o que se encargarán de combatir la corrupción. Por lo tanto, este comité funge de alguna forma como los ojos de la sociedad civil, de los ciudadanos, frente a las distintas instancias de gobierno que tienen que luchar contra la corrupción. Y para hablar de este tema, saludo a Cecilia Díaz Romo. Ella es integrante de Tómala. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien, gracias, Enrique. Buenos días al auditorio. También saludo a Enrique Velázquez, presidente de la Asociación Política Hagamos. Sí, buenos días, gracias por la invitación. Oye, ¿cómo ven, antes de entrar digamos, a los tiempos que ha llevado este proceso, cómo han visto los primeros pasos? Primero, la convocatoria que se lanzó, el número de gente que se registró, los primeros filtros y la depuración. No sé cómo han seguido el proceso, Cecilia. Bueno, creo que hasta donde va del proceso ha sido un proceso que sigue los lineamientos establecidos desde la ley nacional y luego ley estatal de corrupción, anticorrupción. Y pues el número tan alto de personas que se inscribieron pues llama la atención. Creo que eso pues también favorece, va a haber mucho de dónde escoger a esos 5 integrantes del Comité de Participación Social, que sí tendrán un trabajo importante y que pues vamos. Y bueno, yo creo que al haber tantas personas de dónde escoger es muy fácil determinar quiénes podrán formar parte de un grupo incluyente de diferentes profesiones, diferentes habilidades técnicas, puesto que se requieren, y también lo importante, una equidad de género que balancee las decisiones que toman. Que eso ya la comisión de selección dijo, al menos 2 de los 5 integrantes tienen que ser mujeres, ¿no? Así es, porque sí, la perspectiva es diferente. Aparte es una decisión que tomaron desde la comisión de selección, incluso a nivel nacional, con el caso de Mariclera Costa. Enrique Velázquez. Me parece que los 2 procesos ha sido interesante, ahora con el comité tanto con el comité de selección como con el comité de participación social. Creo que ahí va el asunto caminando de manera bien llevada. Creo que la presión que se ha hecho desde distintas organizaciones, entre ellas Hagamos, desde la iniciativa que se presentó
iniciativa popular para poder generar que las leyes secundarias y la ley de participación, la ley estatal anticorrupción, tenga equilibrios, ¿no? Que no fuera una designación directa del gobernador, que el ahorita con el fiscal carnal. Exactamente, cuando el tema, ¿no?, del fiscal carnal, todo esto que se ha venido llevando me parece que dio como resultado un comité de selección muy interesante. Nosotros le pedimos al comité de selección una reunión para poder aclarar diferentes cosas que venían desde nuestro punto de vista contradictorias en la convocatoria. Que esa es la comisión de selección, los 9 que se formaron 9, en aquel momento. Sí, ¿no? Nosotros le pedimos una reunión a ellos para que cuando ellos lanzan la convocatoria, esta que está ahorita, en la que se va a elegir el Comité de Participación Social, nos pudieran aclarar algunos de los casos de quién era elegible, cómo se iba a llevar a cabo. Ese tema de la paridad en género me parece algo muy importante y creo que va avanzando bien. 19 mujeres registradas, que era una de las preocupaciones de cuántas mujeres iban a registrar. Creo que hay calidad en las mujeres que y se al registran. segundo filtro tienen que llegar al menos 5, de acuerdo a las reglas que puso la comisión de selección. Y si entre los primeros 15 no habrían más y podían ser 20. Es decir, 5 van a llegar. Esa parte a mí me parece muy interesante y le reconozco su trabajo tanto a Diego, a Mara y a todos los del comité de Ahora, selección. ¿te parece la convocatoria? Aquí estuvo la semana pasada Diego Petersen, Marisa Lazo para hablar de la convocatoria, por qué habían tomado esas decisiones. ¿Te parece confusa, Enrique Velázquez? ¿Quién puede y quién no puede participar? Porque ves de todo, hasta funcionarios públicos que están ahí metidos. Sí, me parece que hay confusión en esa parte, pero creo que el comité de selección ya lo tiene aclarado. O sea, ya trae bien cuáles son ellos ya se pusieron de acuerdo para la decisión y me parece que va a dejar claro quién puede participar y quién no. Lo que era duda quién era funcionario público y quién es titular de un organismo y quién no. Por ejemplo, alguien que fue titular del ITEI o consejero tiene la misma responsabilidad, alguien que firma en una cuenta y otro que alguien... Bueno, es que hicieron una clasificación muy creativa de servidores públicos electos y servidores públicos no electos, ¿no? Para hacer esa diferenciación. Esa parte era la que generaba mayor confusión. Pero luego ya ahora con los 74 registrados, 19 mujeres, creo que existen las condiciones para que este comité de participación social tenga la representatividad y que todos estemos contentos, queriendo avanzar un poquito por lo que dice la entrevista del presidente de la República. Ahorita la ¿no? pusimos, sí, ahorita que se ve si quieren los comentamos. Corrupción en todos lados. Bueno, sí, desde el principio, el presidente de la corrupción es cultural, Cecilia Díaz Romo. Bueno, en eso nada más diría, la corrupción sí está en todos lados, pero lo que realmente lesiona a nuestro país es la impunidad. Sí. Es la impunidad. Y fíjate que él decía en esa entrevista es que andan buscando responsables por todos lados, pues de eso se trata. Pues de buscar quien pague por este tipo de cosas. Y lo peor es que los encuentran, pero no les pasa nada. Y que no aclaran. Y que no aclaran. Eso es lo peor. Ahorita problematizamos sobre las declaraciones del presidente que fueron muy polémicas y que ya hablamos en el primer bloque de este programa. Cecilia, pero la convocatoria, ¿qué te pareció? Bueno, la convocatoria, insisto, va bien. Yo creo que ahorita lo importante y la tarea que tiene la comisión de selección, en la cual también confiamos, yo creo todas las personas que hemos seguido de cerca el proceso, es también elegir a las personas que no presenten, ya sea por razones personales o por la institución de la que provienen, conflicto de intereses, porque ahí hay muchas personas que vienen de instituciones que son obligadas, sujetos obligados en cuestiones de que reciben dineros públicos. Entonces, para mí ahí y para nosotros como grupo es donde creo que la comisión de selección tiene un trabajo de mucha sofisticación, o de mucho cuidado, no sofisticación, cuidado, de buscar que no se repitan, que no vuelvan a existir esos conflictos de intereses que han sido pues tan obvios en muchos casos en el pasado y que no se toma cuidado en eso. Entonces, esa es una parte importante. Por ejemplo, supongo que te refieres a la Universidad de Guadalajara. Pues en parte sí, porque es un sujeto obligado y ya hemos visto cómo ha habido situaciones, yo no digo que sea el caso de la Universidad de Guadalajara, pero la estafa maestra de la cual se ha dicho poco, fue a través de 8 universidades públicas, cómo se desvió el dinero. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en ese tipo de el situaciones. Asunto, y eso les preguntaba tanto a Marisa como a Diego la semana pasada, hay tal vez una diferenciación, ¿no? Quien dentro de la Universidad de Guadalajara toma decisiones sobre recursos públicos, sobre dinero público, tal vez los rectores, quien forma parte del Consejo General Universitario, y los académicos, ¿no? Porque los académicos me parece que no toman decisiones sobre dinero público. No, bueno, es cuestión, sí, en ese caso de buscar, ahí está donde precisamente se debe tener el cuidado de ver quiénes
que provengan de instituciones que son sujetos obligados, pues la función que hacen dentro de esas instituciones y cómo en un momento dado podrían caer en conflicto de interés, ¿no? caer en conflicto. Supongo, Enrique Velázquez, que tú tienes otra interpretación de la Universidad de Guadalajara y su participación. Sí, porque es importante poder entender que a quien se le debe de nombrar en este Comité de Participación Social y quien luego será el fiscal anticorrupción, el fiscal general, debe ser una persona que cuide más su nombre, o sea, su prestigio, que una chamba, que no sea alguien que cuida chambas, pero no tiene que ver con que nunca he utilizado recursos públicos. También en el periodo que ponen, ¿no? Ponen un límite temporal, 1 o 4 años, dependiendo del puesto en el que has estado. Requiere experiencia. Por ejemplo, en el caso de una institución como la Universidad de Guadalajara, pues tiene que ver con fines educativos, o sea, no se hacen calles, no se hacen no es obra pública lo que se destina. La mayoría tiene que ver con programas educativos, de cuestiones de extensión, de cultura, los mismos rectores. Sería un debate mucho más profundo el que tendríamos que lo tiene hacer, que dar la comisión de selección, pero sí me parece que más allá del destino de los recursos, porque bajo esta idea también el secretario de Educación podría participar, porque son temas educativos y no temas de otra índole, pero bajo la óptica de que nadie caiga en conflicto de interés, sí puede ser que llegue alguien de la Universidad de Guadalajara que tomó decisiones sobre recursos públicos y que le toque de alguna forma perseguir algún tema relacionado con esto, ¿no? Con lo que él mismo hizo. Bueno, esa parte sería importante que entonces buscáramos la forma de que no tuviera, desde la misma convocatoria, debería de cerrarse ese tipo de aspectos, porque yo creo que en este comité debe haber gente muy técnica, sí, debe haber personas que van a llevar a cabo una evaluación general y un diseño y una implementación. Prácticamente ellos van a llevar a cabo la implementación, y me parece que hay cuestiones que pueden limitar por su suspicacia a personas que tienen toda la experiencia y capacidad para poder aportarle a un verdadero sistema anticorrupción. Yo te voy a decir una cosa, si me pones a elegir entre independencia o capacidad técnica, prefiero independencia. A mí también. Yo en este debate, en este momento, por ejemplo, el auditor, ¿alguien vamos a negar que el auditor sabe auditar perfectamente? Claro que sabe auditar, el problema es que no es independiente cuando analiza las cuentas públicas. Regresamos para seguir platicando con Cecilia Díaz Romos y con Enrique Velázquez. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. Buena mañana con 36 minutos platicando sobre el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Por cierto, en una coyuntura, después de la entrevista que le dio el presidente Enrique Peña Nieto a Adela Micha para El Financiero, en donde hablaba precisamente de la corrupción y cómo le parecía inentendible que andemos buscando responsables en todos lados, hasta cuando hay un choque, ¿no? Lo vulgarizaba de esa forma, pero me parece, Enrique Velázquez, Cecilia Díaz, que es el tema en este momento en este país, ¿no? La discusión sobre la corrupción. Y yo añadiría, y ya desde hace tiempo también yo estoy convencida que la corrupción es un problema, nadie lo niega, pero corrupción hay en todo el mundo. Y el ser humano... Hasta en Suecia hay. En todos lados hay corrupción. Lo que sucede en otras sociedades es que la impunidad no llega a los grados que ha llegado en México, en donde hay corrupción a todos los niveles. A veces se castiga más la corrupción de los bajos niveles que la de los altos niveles, porque allí hay unos entramados de complicidad que no nos imaginamos el común de los mortales, y que es la impunidad lo que nos está realmente perjudicando, el que hace que cualquier persona, sabiendo que desde los más altos funcionarios hasta, pues a veces sí, digo, no es acusación, pero ha habido datos concretos sobre cuestiones de corrupción a nivel incluso de la presidencia de la República. Claro. Decir, bueno, pues si hasta ellos lo hacen, ¿por qué yo no? Entonces es el problema para mí serio, y para grupos que hemos estudiado y pensado en esto, no es tanto la corrupción en sí misma, sino la impunidad. La forma como aquí se puede hacer, robar, matar, y no pasa nada. Enrique Velázquez, incluso casos como el del famoso soborno de Odebrecht a Emilio Lozoya, cuando Emilio Lozoya era coordinador de asuntos internacionales de la campaña de Peña Nieto y después director general de Petróleos Mexicanos. En toda América Latina hemos visto cómo han caído ministros, cómo han caído secretarios, primeros ministros, presidentes por estos escándalos de corrupción, y en México no ha pasado nada con Lozoya, sí, ni una carpeta abierta de investigación por la PGR. Y un poquito más para allá, en cualquier parte del mundo,
por un tema como el de la Casa Blanca hubiera caído el presidente de la República. Así es. O sea, eso, y esto que pasa con Y hasta en soya, Guatemala ya no te y lo que- vayas a... Y lo que ha a otros pasado países. en países que se supone que tendrían menos poder adquisitivo que en México y O menos instituciones desarrollo más débiles, institucional, ¿no? ajá, Sí. en instituciones más débiles, eso pasaría. Cada que sale el presidente de la República a alguna entrevista o un mensaje nacional, pues temblamos, ¿no? O sea, a ver, ahora qué se le va a ocurrir, qué va a decir, cómo va a hacer enojar una vez más a los mexicanos. Eso tiene que ver, a veces me imagino que desde un presidente tan solo como él, estar pensando todos los días cómo le hago para enderezar el barco, en qué me equivoqué, voltea a ver a sus cuates, que son los que tiene ahí cerca, y luego le renuncia el de la PGR el día de ayer. Pues me parece que no le ha ido muy bien al presidente, pero no tiene que ver con los grandes problemas que tiene el país, sino con los grandes problemas en que se han metido ellos mismos, ¿no? El de entenderse como la clase política y la clase económica del país, ellos hacer los negocios para todos las cuestiones que tienen que ver con los trenes, obra pública, Sí. Que lo cerró en un grupo de cuates y que bueno, eso llevó al desprestigio de una institución tan importante como la Presidencia de la República, un espacio que todos deberíamos de respetar, pero eso se debe de hacer con personas respetables y eso me parece que este gabinete, este gobierno no ha dado ninguna muestra de eso. Hay que decirlo desde el calderonismo. Así Digo, es. creo que es el sexenio de la corrupción, el de Peña Nieto, pero desde el calderonismo hay muchísimos casos escandalosos. Cecilia Díaz Romo, el ITESO hizo un posicionamiento estos días, el fin de semana y el lunes, y decía, hay que privilegiar los perfiles técnicos para el comité de participación. ¿Coincides en que hay que privilegiar esos perfiles? Yo creo que sí debe de ser, como ya lo decía también Enrique hace unos momentos, debe de ser gente técnicamente muy bien preparada para la función que van a tener, pero yo creo que en 5 personajes que van a formar parte de este comité también se debe de buscar, digamos, privilegiar lo técnico, pero buscar una amalgama de características o de habilidades suficientes para ser también un contrapeso a lo que se van a enfrentar, porque el Comité de Participación Social y su presidente o presidenta que coordinará el comité de coordinación del sistema. Cada que hablamos de esto hacemos un mapa, porque si no nos perdemos entre tanto comité, comisión y todo, pero ya iremos desgranando un poquito cada institución. O sea, va a ser una parte de otra entidad que realmente es más fuerte porque representa a 6 entidades públicas y de esas 6 solamente, o sea, serían 7 con el representante o la representante del Comité de Participación Social, que como ya pasó en México con el mismo comité, pues mayoritean al Comité de Participación Social. Ahí es muy importante también incluso pensar hacia futuro en modificaciones que se hicieron en leyes que se hicieron muy al vapor, muy a la carrera, nada más para cumplir plazos y que también traen todavía una serie de vicios, o sea, en donde la representación social o ciudadana no es tan fuerte como debería de ser a los grados de corrupción e impunidad a los que hemos llegado. Entonces ahí coincidimos totalmente con el pronunciamiento del ITESO y uno más también, el plazo que ahorita los transitorios y leyes al respecto hay para que el Comité de Participación Social, una vez que quede nombrado, elija al auditor, al fiscal anticorrupción, a los 3 magistrados, no que elija, pero inicie el proceso para elegir a estos personajes, es verdaderamente tan breve que no se va a poder hacer con calidad. Entonces ahí también se requiere modificaciones para que nos garanticen un sistema estatal anticorrupción de calidad. Que por cierto, también Enrique Velázquez, los diputados no han hecho los cambios para que el comité de participación tenga voz y voto en la designación del fiscal general del Estado. Así es. Ahorita lo van a tener en el fiscal anticorrupción, pero en el fiscal general del Estado, en este momento el comité no puede participar. Sí, son de la parte de lo que nosotros presentamos, las modificaciones que propusimos, incluso nosotros en Agamos salimos en una rueda de prensa donde decíamos precisamente eso, y el gobernador salió el siguiente día a decir que lo iba a modificar. Incluso el coordinador de los mandó diputados, una iniciativa, pero no lo han modificado. Una iniciativa modificada que presentó el coordinador de los diputados del PRI, ya con los señalamientos que habíamos hecho nosotros, pero efectivamente está atorado, ahí se quedó. Incluso Ismael del Toro dijo que en diciembre, pero como están los tiempos políticos, puede ser que tenga que haber un relevo en la Fiscalía en noviembre, porque sabemos que Eduardo Almaguer tiene objetivos político-electorales y tiene que dejar en noviembre la Fiscalía.
Entonces, ¿qué podría pasar? Que se hagan las modificaciones en diciembre y se elija el fiscal en noviembre. No puedes dejar, yo creo que están pensando en dejar un encargado de despacho, ¿eh? Y en la fiscalía no puede hacer eso. Pero a mí me parece que este proceso tiene cosas buenas. Independientemente de estos detalles, tiene cosas buenas, pero yo lo resalto más por las personas que se han registrado. O sea, Sí. el comité de selección, de verdad es que la calidad de sus miembros, me parece que, lo dijeron, ¿no? En algún lugar es 7 de 9, no estuvo el ITESO. Puede haber críticas, pero me parece que está No, en general cumpliendo es una buena comisión. un de selección. papel Sí, importante. coincido. Y este comité que sigue, nada más con el registro de 74 personas, que ahí se pueden escoger 5 de primerísimo nivel. Coincido. De primerísimo Coincido. nivel. Y creo que debe haber una palabra fundamental en el Comité de Participación Social: equilibrios. No todo el mundo debe ser técnico, como no todo el mundo debe de ser Porque tampoco te puedes ir a pura independencia sin Oye, capacidad especialistas técnica, en- ¿no? Así es. especialistas en tema anticorrupción. Pues la verdad es que son pocos los que lo han investigado. Todo rendición de por cuentas y una sencilla transparencia, razón. ¿no? Exactamente. Y de políticas públicas. Sí, porque en de la Ciudad de México ya políticas tenían una especie como de cuerpo académico más consolidado en debates relacionados a la corrupción. Pero ¿no? creo que dentro de lo que se tiene hoy, se puede hacer un buen trabajo. Soy optimista en esa parte, aunque nosotros lo que estamos haciendo es vigilar que este proceso salga de la mejor manera, buscando que, yo lo digo, y creo que un día lo platicamos aquí, Tocayo, me parece que no debería existir un comité, una figura de un fiscal anticorrupción, un sistema anticorrupción, si las leyes cumplieran de manera cabal. Sin embargo, hemos hecho tan malas cosas que es importante y es urgente un sistema estatal anticorrupción eficaz, Bueno, tampoco un eficiente, IEPC, fuerte. un ITEU, ¿no? Sí. Tal vez el IEPC sí, si tú lo ves. A ver, tanto el dinero, no. 90% de los países, ¿sabes quién lleva las elecciones? Pues en la Secretaría de Gobierno o el Ministerio del Es que Interior. sí un EPC, Sí, pero aquí que nuestra historia es distinta. como le hacen Nuestra historia es que se distinta. forma, se crea y se disuelve Lo que me cada año, refiero ¿no? es que digamos, estas instituciones, digamos que nacen por la desconfianza social frente al gobierno y que organiza elecciones. Cecilia, ¿qué valorar para el asunto de la independencia? Lo técnico está claro, publicaciones, trayectoria académica, pero el asunto de la independencia, ¿cómo medir si alguien es independiente o no con relación a los poderes constituidos, pero también a los poderes fácticos? Pues ciertamente me parece difícil así como determinarlo con un grado del 1 al 10 o catalogarlo o calificarlo de esa manera, pero bueno, un poco quizá también por la trayectoria de las personas, por cómo se han desarrollado en la sociedad civil en la que trabajan, en la que se mueven, y pues es la manera, ¿no? Y finalmente... También fíjate su 3 de 3, creo. Sí, Que claro. me parece sus que es un acierto de declaraciones. la Comisión de Selección pedir el 3 de Por 3 a todos los supuesto que aspirantes. tiene Claro que que ser, sí. y bueno, ya una vez conformado, pues la observación ciudadana, estar los ciudadanos realmente involucrados Sí, en coincido. estos temas, estar observando, estar viendo, porque yo coincido también totalmente y lo hemos dicho, o sea, no tendría que ser necesario un sistema nacional o estatal anticorrupción si la Fiscalía General, los jueces y toda la policía, la gente que debe de hacer ese trabajo, porque finalmente esa es otra cosa, el sistema estatal, hablando del estatal, que es igual al nacional, no es que las personas que van a formar parte de este sistema van a hacer la chamba directa de perseguir, o sea, es la misma gente que ya existe. Nada más que supervisados por un comité, ¿no? De técnicos independientes. Aunque ese comité, insisto, dentro del esquema global del sistema, es minoría. Es minoría. Es minoría. Pero y preside. Preside. Eso no es pecata minuta. No es pecata minuta Sí. y nos lo querían quitar aquí. O sea, fue también a base Sí. de presión de la Sí. ciudadanía. Venía la ley Firmas. sin que presidiera el presidente, el representante o presidente del Comité de Coordinación Social, no iba a presidir el Comité Coordinador General. Qué bueno que quedó así, pero aún así es minoría y tenemos que, como sociedad, acompañar a este comité ciudadano y estar vigilantes de lo que suceda en ese sistema. Vamos al corte, regresamos, te cedo el uso de la voz, Enrique Velázquez, estamos en Cara a Cara, 33 18 80 76 41, a la vuelta leemos sus comentarios y preguntas. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41.
9 de la mañana con 51 minutos. Gracias por acompañarnos. Estamos en Cara a Cara platicando con Cecilia Díaz Romo, con Enrique Velázquez sobre el sistema estatal anticorrupción. Y antes de leer los mensajes, un poquito también, y trato de siempre hacerlo cuando platicamos de este tema, bajarle las expectativas al sistema es importante porque hay, digamos, muchas intenciones, pero es un cambio estructural, Cecilia, muy profundo, muy profundo. Es decir, estamos hablando de transformar instituciones, que seguramente veremos resultados en un periodo más largo de tiempo, ¿no, Cecilia Enrique? Es que mira, si se cree que este sistema estatal anticorrupción automáticamente va a terminar con todos los problemas, eso va a ser muy complicado. Desafortunadamente en este país le generamos muchas expectativas para que una sola persona, una sola... O un comité, una comisión llegue y resuelva y se acaben los problemas en México. Los problemas en México se van a terminar el día que empecemos a, como comunidad, entender que tenemos que empezar a resolver nuestros propios problemas nosotros, no hacerlo. O sea, esta encuesta a nivel Latinoamérica, donde el 51% de los mexicanos aceptamos haber planteado, entregado un regalo o algo para... Y el otro 49% mentimos, ¿no? Sí. O buscar, en fin, brincar algún trámite con dinero o de alguna otra forma. Sí. Eso nos da una radiografía de cómo estamos como país y que yo no digo que hay gente que piensa que no está mal. O sea, hay gente que piensa que tiene que dar, le enseñaron desde chiquito que es funcional, que tenía que haber dado un regalo o ayudar para facilitar algún trámite. Hay que entender que eso es corrupción. O hasta que pagamos por un servicio público muy pequeño como la basura, ¿no? 10, 15, 20 pesos. Y hasta que para que te vayan y conecten rápido la luz, porque la dejaste de pagar, tienes que darle algo al de la Pero incluso comisión. Hubo teorías muy fuertes en la academia de cómo la corrupción era redistributiva. Exacto. Bueno. Incluso sí, se justificaba así, se pensaba que era incluso una forma también de mandar rentas de las clases más pudientes. Desde esos pequeños detalles hasta los grandes fraudes como lo de derecho, o la estafa maestra. La estafa maestra. Todo eso es parte de todo un entramado anticorrupción y tenemos que entender que debemos empezar a plantearnos resolver nuestros entornos, ¿no? No hacerlo yo, decirle a mis hijos que no participen en ningún y fíjate, antes de pasarle el uso a la voz a Cecilia, algo que siempre apunta Jesús Ibarra cuando lo entrevistamos en este espacio, la construcción de islas de legalidad, es decir, espacios incorruptibles. Un ejemplo claro y que es de esta administración estatal, por ejemplo, es el Torito. El Torito es una isla de legalidad. Así es. Tú sabes que si caes en el Torito no hay fuerza humana, relación personal, influencia, Cecilia, que te saque. Construyendo así espacios donde prevalece la legalidad. Muchos toritos. Exacto. Hay que construir muchos toritos. En las procuradurías. Exactamente, cuidando a quien está trabajando ahí, enseñándole de esa manera, ¿no? Cecilia. Sí, pero aquí vamos en esta situación en donde ya estamos en una cuestión en que incluso para que un juez dé un dictamen, hay que darle dinero al juez, simplemente para que el expediente funcione, para que las cosas avancen. Entonces, ese es el problema, en donde puede pasar todo eso y ya es parte de la normalidad, desde darle al de la basura para que recoja los sobrantes de la casa, hasta al juez para que decida algo que debería de decidirlo, por cumplir su trabajo. El sistema no es mágico. 5095, ¿a dónde mando mi currículum? Pregunta, bueno, creo que ya se cerró el espacio, sí. Entonces, hasta la que sigue se va a estar renovando, por cierto, periódicamente. Pablo Peña, buenos días, saludos al programa, un comentario, el que el patrón reporte menos sueldo a Seguro Social de cada trabajador también se considera corrupción, por supuesto que se considera corrupción, sí. Pablo. Eduardo Hernández, PRIAN es la marca de corrupción registrada en la mente de los mexicanos y falta un año para cambiar esto, no menos, 6 años, más para cambiar esto, pero no creo que tenga que ver con partidos, ¿eh? Yo creo que ese debate ya hay que dejarlo. Y como dice Enrique, o sea, tampoco tiene que ver con que venga una persona, un iluminado y nos diga que llegando esa persona o ese partido, todo va a cambiar y todo va a ser decente. Por favor, tampoco eso es realista. No es realista. Sí, 98-22. Para de sufrir. No, 98-22, buen día, no sé si es hora de opinar, pero tantos partidos políticos y ahora los candidatos independientes, ¿no es una forma de corrupción muy velada? Gracias, dice L. Fuentes. No, la forma de corrupción sería si esos candidatos independientes están ahí para favorecer otros intereses, pero si están ahí de forma auténtica, ¿no? Es que ahora hay independientes de los independientes. Sí, exacto. Sí. La solución es la participación ciudadana en todos los espacios, todos los espacios, que los ciudadanos realmente tomemos las situaciones en nuestras manos, las situaciones que nos corresponden y de una manera sin corrupción actuemos exigiendo, pidiendo cuentas. La rendición de cuentas es importante para que esto de alguna manera prospere.
Buenos días, Enrique. Para mí, Enrique Peña Nieto no vale la pena. Es el perfecto, no puedo decir esa palabra. Y cada vez que habla dice, tampoco, debe ser destituido. Falta de liderazgo, ladrón. Y si en su ADN viene la corrupción, no se les olvide que ni su tesis es de él. Bueno, es que han pasado tantas cosas que ya no me acordaba de lo de la tesis. Exacto. Saludos, Javier Preciado. Gracias por tu comentario. En ese tema me parece que el día que salgamos el 80% de los mexicanos a votar, se van a terminar una serie de conflictos, porque dicen, es que no me representa, sí, pero fuiste a votar, no. Entonces, hay espacios para opinar, participar de decisión de los mexicanos que no hemos aprovechado de mejor manera. Y hay espacios incluso tan sencillos como la asociación de vecinos, como la asociación de padres de familia de una escuela, o sea, los espacios que a cada quien desde su trayectoria, desde su actividad le correspondan, pero participación exigente, participación constante es lo que necesitamos. Y yo creo también, Enrique, Cecilia, modificar los incentivos para que sea más barato buscar la vía honesta que la vía corrupta. Exacto. En este país, lamentablemente, la vía corrupta, es más barata que la vía honesta de las leyes y de cumplir con la legalidad. Nos decían el caso del patrón que reporta menos salario. Pues ahí lo mejor sería que estuvieran todos los incentivos alineados para que el patrón debiera reportar lo que tiene que reportar. Y hay que subir los salarios. Y también, ojo, el trabajador que le dice al patrón, no me reportes con eso, mejor dámelo en efectivo, ¿no? Pago, con eso me descuentas más, y me pones un saludo mayor, me descuentas más. Mejor así. Sí, que al final, a largo plazo, te termina perjudicando. 5600, por favor, pruebas psicométricas para los aspirantes. Tenemos que ser más técnicos en estos aspectos de reclutamiento de servidores públicos. Psicométricas, pues no sé. Digo, a los aspirantes al comité de participación no sé si tenga mucho sentido, pero si nos aclaras un poquito. Yo creo que con como está planteado con su currículum, su 3 de 3, todo esto que nos puede generar certezas, y además que son jaliscienses que muchos conocemos, podemos tener un buen comité. Nos dice Jorge Macías: Enrique, buenos días. Los números de los gobiernos dicen que en Jalisco bajó la delincuencia, pero para los ciudadanos subió. Sufrir robo de la computadora del coche y otras partes en la zona Ciudadela. Saludos, gracias Jorge Macías por tu comentario. Sí, con relación a la rueda de prensa que dio el fiscal en conjunto con los comisarios metropolitanos. Gracias por tu mensaje, Saúl, ahorita lo leemos. 7953, buenos días. Comentar la corrupción. Peña Nieto es el primer correcto porque no habla de la Casa Blanca de su esposa. Que no se le olvide que pongan el ejemplo de todo su equipo, puros corruptos. Bueno, sí, y aparte lo de la Casa Blanca es un conflicto de interés de Peña Nieto, no de su esposa. Buenos días, el presidente sí lo ve, pero se hace que no lo ve. Alfonso, buen día, Enrique. Es una vergüenza escuchar a un mandatario con un nivel tan limitado para reconocer sus errores. José Carlos, para la señorita Patricia, bueno, con relación al tema de los planes parciales, le venden espacio propiedad de los tapatíos y le dan negocio su licitación por adelantado. Esto un negocio del DEAN. No pueden dar negocio o contratos por adelantado a una compañía privada por un pago por la venta de terreno. Esta se lo paso, José Carlos, con mucho gusto a Patricia Martínez. Alfredo Martínez, saludos para comentar. Voltean a ver los funcionarios públicos, pero dejan de lado a los jueces, magistrados. Es cierto. Es todo, tiene que ser todo analizado desde el punto de vista de los integral. Y bueno, este sistema que está planteando es precisamente integral, buscar que combatir la corrupción donde quiera que esté. Bueno, el Poder Judicial que queda fuera, lamentablemente. Enrique Velázquez, gracias. Gracias, Tocayo. Cecilia de Romo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Enrique. Nos vamos mañana, mesa de análisis. Está con nosotros Augusto Chacón, Ricardo Salazar, Jorge Rocha, Eduardo González, para discutir los principales temas de la agenda política. Hasta mañana a las 9. La sintonía que te guía. Escucha a cada instante el reporte vial más completo. Aquí, en Zona 3, 91.5.